Hola, soy Rafael Ortiz, director general del Programa Océanos de México de EDF. Hoy daré una presentación sobre una evaluación de la vulnerabilidad climática que EDF está desarrollando para diversas pesquerías en la región del Caribe. Hoy enfocaré mi presentación en tres temas. Primero, en la introducción de la importancia de predecir la vulnerabilidad de las especies al cambio climático para la planificación y manejo de la pesca. Segundo, la introducción de la nueva herramienta de EDF para la evaluación de vulnerabilidad climática para pesquerías con datos limitados. Tercero, compartiré algunos resultados preliminares de esta herramienta en la que EDF está trabajando para evaluar la vulnerabilidad de pesquerías importantes en el Caribe. Como hemos escuchado hoy en las presentaciones anteriores, el cambio climático representará una gran amenaza para los ecosistemas y las pesquerías en el Caribe. Por esta razón necesitamos desarrollar estrategias para hacer que las pesquerías sean resilientes a estos cambios. Uno de los principios de la pesca resiliente al clima de EDF es justamente planificar considerando estos cambios con anticipación. Este principio se refiere a obtener la mejor información posible sobre los impactos climáticos futuros en las pesquerías y así usar esta información ahora para hacer planes climáticamente inteligentes que puedan ayudar a que las pesquerías sean más resistentes al cambio en el futuro. Ejemplos de planificación para el cambio climático es fortalecer la protección y diversificar los medios de vida sin pescar las especies más vulnerables. 2. Fortalecer la gestión pesquera para proteger especies moderadamente vulnerables. Y 3. Invertir en artes de pesca sostenibles, cadenas de suministro sólidas y mercados en desarrollo para las especies menos vulnerables. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos predecir la vulnerabilidad de las pesquerías al cambio climático? Y usar las respuestas a esta pregunta para ayudarnos a hacer planes de manejo climáticamente inteligentes. Esta es una herramienta para determinar la vulnerabilidad relativa de las especies al cambio climático para ayudar a la planificación y la gestión adaptativa. Se basa en una evaluación publicada por Hare et al. En 2016 y que fue usada por la NOAA en los Estados Unidos para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático de 82 pesquerías. EDF adaptó esta evaluación en una herramienta basada en Excel con el objetivo de que pueda ser utilizada por cualquier persona con capacitación básica y experiencia trabajando en un sistema pesquero. No es necesario ser un experto en ciencias del clima para usar esta herramienta o inclusive tener conexión a Internet o una computadora. La premisa básica de esta herramienta es que la vulnerabilidad de una especie al cambio climático es igual a su exposición al cambio climático multiplicada por su sensibilidad al cambio climático. La exposición de esta ecuación se refiere a cuánto cambio climático experimentará una especie, dada su distribución y comportamiento. Y debido a que el clima está cambiando de muchas maneras, esta exposición climática puede incluir diferentes tipos de factores climáticos, incluidos cambios en la temperatura del océano, acidificación del océano, erosión costera, cambios en la frecuencia e intensidad de las tormentas y aumento del nivel del mar. La sensibilidad de la ecuación se refiere a qué tan sensible será una especie al cambio climático, dados sus rasgos biológicos. Entonces, esto se refiere a la probabilidad de que experimente una disminución de la población o una reducción de la productividad como consecuencia de sus características biológicas. Y estos rasgos biológicos incluyen cosas que probablemente afectan la capacidad de una especie de responder al cambio climático. Por ejemplo, la especificidad de su dieta, la especificidad del hábitat, el comportamiento de desove, la movilidad, la presión de pesca bajo la que se encuentra y la rapidez con la que su población puede crecer. Por lo tanto, cada especie obtiene puntajes únicos sobre cuán expuesta estará a los factores del cambio climático y cuán sensible será esa exposición en función de sus características biológicas. Y a partir de estos puntajes, podemos obtener una evaluación general de la vulnerabilidad relativa a diferentes especies, lo que puede ser de gran ayuda
para la planificación y gestión de pesquerías de múltiples especies. Entonces, las especies más vulnerables son aquellas que tienen una alta exposición y rasgos biológicos que las hacen menos capaces de hacer frente a los efectos de esa exposición al cambio climático. Mientras que aquellas especies con menor exposición y atributos biológicos que las hagan menos vulnerables al cambio climático, serán menos vulnerables en conjunto. EDF ha desarrollado un conjunto de herramientas para la ordenación pesquera adaptativa llamado FISHI, el marco para la evaluación integrada de poblaciones y la evaluación del hábitat. FISHI es una guía paso a paso para planificar, evaluar y gestionar de forma adaptativa las pesquerías en contextos de datos y capacidad limitada. Recientemente, EDF ha actualizado el marco FISHI para reconocer que un primer paso importante antes de implementar cualquier estrategia de gestión pesquera es la necesidad de proyectar las condiciones futuras para que podamos planificar el cambio y asegurarnos de que estamos gestionando las pesquerías para un futuro sostenible. Y como parte de este primer paso, la herramienta de evaluación de la vulnerabilidad climática aquí presentada forma parte de este. De hecho, el proceso del Climate Vulnerability Analysis, por el que abogamos en EDF, está diseñado específicamente con la esperanza de que diferentes tipos de expertos con diferente experiencia puedan contribuir. Por ejemplo, los pescadores y guías de pesca y otras personas con años de experiencia y conocimiento local sobre el agua pueden haber visto los efectos del cambio climático de primera mano y pueden decirnos cómo están respondiendo las especies. Diversos actores, incluyendo administradores de pesquerías, científicos pesqueros y del clima, pueden contribuir en el proceso para calificar la exposición climática y los atributos de sensibilidad. EDF tiene previsto realizar una evaluación de la vulnerabilidad climática de importantes especies pesqueras en el Caribe, utilizando la nueva herramienta Climate Vulnerability Analysis, o CVA, en colaboración con agencias y expertos locales. Esto se fundamentará con el trabajo que han realizado muchos de ustedes en esta región para realizar evaluaciones de stock y desarrollar planes de ordenación pesquera. El objetivo del CVA es ayudarnos a comenzar a incorporar el cambio climático en la planificación de la gestión pesquera en la región para asegurarnos de que las pesquerías se gestionen de una manera que genere resiliencia ante las condiciones futuras. El primer paso es determinar el alcance del estudio. Esto implica reunir a un grupo de expertos, seleccionar pesquerías, elegir factores de exposición climática y elegir una escala espacial adecuada para el análisis. El segundo paso es calificar los factores de exposición. Podemos hacerlo utilizando el resultado del modelo climático global u otras proyecciones climáticas disponibles en la región. También podemos buscar en la literatura científica información útil sobre el cambio climático en la región y podemos utilizar la experiencia de diversos expertos sobre cómo están cambiando las cosas en el agua. El tercer paso es puntuar la superposición entre cada especie y cada factor de exposición. Podemos hacerlo utilizando modelos de distribución de especies si los tenemos, pero también podemos utilizar el conocimiento experto de diversos actores, incluyendo pescadores. El cuarto paso es calificar los atributos de sensibilidad. Podemos obtener esta información biológica de lugares como evaluaciones de stock, literatura científica o de bases de datos en línea como Fishbase. Como ejemplo de cómo funciona este proceso en la práctica, EDF ha realizado algunas evaluaciones iniciales para 3 especies del Caribe. El tiburón de arrecife del Caribe o cabeza dura es una especie de arrecife de crecimiento y reproducción lenta y que tiene potencial para desarrollar iniciativas de ecoturismo. La viajaiba es un pargo asociado a los arrecifes de importancia pesquera en varios países del Caribe.
experimenta mucha presión pesquera y existen algunos esfuerzos de recuperación de poblaciones, como por ejemplo en Cuba. El machuelo es una especie de pez forrajero pequeño y de rápido crecimiento que se pesca principalmente como cebo para capturar especies más grandes y tiene una alta movilidad, lo que podría hacer que sea más probable que se redistribuya bajo el cambio climático. Por lo tanto, el objetivo de esta prueba es determinar la vulnerabilidad relativa de estas tres especies al cambio climático. Para este estudio elegimos un enfoque regional que comprende el gran ecosistema marino del Caribe, ya que muchas especies son pancaribeñas y la región comparte muchas similitudes biofísicas. Seleccionamos 12 factores de exposición climática y calificamos su magnitud de cambio esperada durante los próximos 50 años en comparación con los últimos 50 años de baja a muy alta. Por ejemplo, se espera que la temperatura del océano en el Caribe muestre una magnitud de cambio muy alta durante los próximos 50 años. La temperatura media del océano en esta región en los próximos 50 años será equivalente a una temperatura extrema en los últimos 50 años. Para calcular cuánto de este cambio climático experimentará realmente cada especie, luego evaluamos cuánta superposición hay entre la distribución de cada especie y los cambios que esperamos ver. Por ejemplo, tanto el tiburón de arrecife del Caribe como la viajaiba experimentan un alto empalme, ya que ambos usan el hábitat de arrecife que son poco profundos y que se espera experimenten grandes aumentos de temperatura. Por otra parte, es probable que el machuelo experimente una superposición muy alta con el calentamiento del océano, ya que utiliza áreas costeras muy poco profundas y ensenadas que se están calentando más rápidamente. Por ejemplo, para la movilidad de adultos, también el tiburón de arrecife del Caribe y la viajaiba tienen una puntuación de sensibilidad muy alta. En ambos casos dependen del hábitat de arrecife y tienen rangos de hábitat que rara vez superan los 10 y 2 kilómetros respectivamente. Sin embargo, el machuelo tiene un puntaje de sensibilidad bajo para este atributo, ya que no tiene un rango de hábitat restringido y tiene migraciones estacionales en respuesta a la temperatura. Después de calificar todos los atributos de exposición, superposición y sensibilidad, podemos ver que el puntaje de vulnerabilidad final para cada especie muestra que el tiburón de arrecife del Caribe y la viajaiba tienen exposiciones similares al cambio climático porque comparten el mismo hábitat de arrecife que verá una alta exposición climática. Sin embargo, los rasgos biológicos del tiburón lo hacen más vulnerable en general que la viajaiba. Tiene una población más pequeña, es de crecimiento más lento, no tiene dispersión larvaria y vive en un rango de temperatura más estrecho. El machuelo está aún más expuesto al cambio climático en comparación con las otras dos especies, porque vive en aguas costeras poco profundas donde la exposición climática es mayor. Pero sus características biológicas lo hacen menos vulnerable a la disminución del tamaño de la población. Es de rápido crecimiento, es móvil, tiene una población más grande y una estrategia reproductiva relativamente simple. Entonces, para resumir, las especies que no utilizan hábitats que cambian rápidamente y aquellas que son de crecimiento rápido, generalistas, son altamente móviles y tienen grandes poblaciones, probablemente sean menos vulnerables al cambio climático. Es probable que aquellas especies que utilizan hábitats que cambian rápidamente y son especies especializadas de crecimiento lento que tienen un rango restringido y pequeñas poblaciones, sean las más vulnerables al cambio climático. El CBA es una herramienta que facilita el comienzo o el seguimiento de procesos colaborativos para incorporar variables de cambio climático como parte fundamental del manejo pesquero. El ejercicio presentado el día de hoy es solo el inicio de una conversación que requiere incluir más voces y experiencias de toda la región. Estas conversaciones más amplias permiten priorizar especies como parte de la planificación y gestión
de pesquerías climáticamente inteligentes. Esperamos que esta y otras experiencias presentadas durante las 3 sesiones de este seminario contribuyan a fortalecer los procesos científicos y colaborativos que contribuyan hacia la sostenibilidad de las pesquerías del Caribe. Uno de los siguientes pasos que EDF está contemplando incluye incluir variables socioecológicas para complementar estos resultados. Al combinar estas evaluaciones, podemos esperar obtener la mejor información sobre los efectos del cambio climático, no solo en los peces, sino también en las pesquerías y las personas que dependen de ellas. Muchas gracias por escuchar. Responderé cualquier pregunta durante la sesión de discusión en vivo.